Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque ya les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El objeto de la esperanza cristiana está en la promesa que el Señor nos hace a nosotros, que viene haciendo desde la caída de nuestros primeros padres, cuando después de tremendo daño que hizo el pecado, la desobediencia del hombre, Dios, allí en el libro del Génesis, dice que pondrá enemistad entre la mujer y entre la serpiente, entre su linaje y en el suyo. Y allí el protoevangelio, como algunos lo llaman, pues da una luz de esperanza muy grande para todo el género humano, y es que el linaje de la mujer siempre va a triunfar. Ella te herirá el talón, pero tú le pisarás la cabeza. Es el triunfo definitivo de Dios sobre el mal, el triunfo definitivo de Dios sobre el pecado, el triunfo definitivo de Dios sobre la rebeldía humana, el triunfo definitivo de Dios sobre la muerte. Y es así como a lo largo de la historia de la salvación, con signos, prodigios, grandes manifestaciones y palabras, Dios le demuestra al pueblo que Él siempre triunfa, y lo hace ante sus peores enemigos, pero quiere llevar a través de esta pedagogía del triunfo, de la victoria, a llevar y tomar conciencia al pueblo que Él tiene la autoridad total para vencer ya no enemigos humanos, políticos, sino para vencer unos enemigos más fuertes que el ser humano jamás sería capaz de vencer. Y esa demostración del triunfo definitivo de Dios nos lo manifiesta en Cristo, haciéndolo sumo y eterno sacerdote. Cuando el Verbo se encarna en el seno de la Virgen, el Padre también lo unge a través de su Espíritu y lo capacita con un poder, con una autoridad especial para triunfar y vencer, para tener la victoria sobre los más grandes enemigos para el género humano, que son el mal, que es la muerte, que es el pecado, que es la misma debilidad humana, o un sinónimo de esa debilidad humana es la rebeldía humana, que se pone a la ley de Dios, a la ley natural, que se pone a las leyes justas y bondadosas. Y con la encarnación, desde el momento de la encarnación hasta el mismo momento
de la resurrección y de la ascensión, contemplamos en la misma vida de Cristo y en su misterio el triunfo total sobre estos enemigos. A Cristo no lo pudo vencer la debilidad humana la cual asumió Él, una humanidad rebelde, una humanidad herida, una humanidad que siempre se había resistido a lo largo de la historia, desde el pecado original, a cumplir la ley de Dios. Y por eso lo escuchamos hoy en el Salmo: tú no quisiste sacrificios, tú no quisiste ofrendas, pero yo dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. No te agradaron los holocaustos, no te agradaron las ofrendas, me abriste el oído. La rebeldía humana, la naturaleza humana herida por el pecado, quedó tan afectada que aunque quería hacer la voluntad de Dios, no era capaz de hacerla. Y por eso San Pablo en el capítulo 8 creo, de la carta a los Romanos, dice: qué triste condición la nuestra, qué triste condición la de nuestra realidad humana. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que siempre quiero hacer. El querer hacer el bien siempre está a mi alcance, porque siempre quiero hacer el bien, siempre tengo la orientación al bien, pero cuando lo quiero hacer, no soy capaz de hacerlo. Esa es una radiografía estupenda de lo que es la realidad humana herida por el pecado, la debilidad nuestra, ese enemigo de la carne que nosotros no somos capaces de vencer. Y viene nuestro sumo y eterno sacerdote y asume esta naturaleza herida, afectada. Y está tan afectada esta naturaleza humana que él asume, que en Getsemaní se le resiste. Y se le resiste al nivel más alto, hasta el punto de hacerle sudar gotas de sangre, hasta el punto de rechinarle tanto la voluntad de Dios en esos momentos, que Cristo en su naturaleza humana expresa: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se postra, y allí postrado, orando insistentemente, nuestro sumo y eterno sacerdote, que había asumido esta debilidad humana, triunfa, porque no es capaz de triunfar ni siquiera la carne en él. Es decir, a lo largo de los misterios de Cristo en esta vida terrena, nos fuimos dando cuenta cómo Cristo fue venciendo estos enemigos, cómo el demonio mismo lo tentó en el desierto, otro enemigo tremendo, el mal, y lo tienta con la misma palabra del Señor, lo tienta con el relativismo, con el conformismo, lo tienta con querer una vida fácil. Si tienes hambre, come, tú tienes poder, convierte estas piedras en pan, así de fácil. En lo que nos vemos tentados constantemente nosotros, y nuestro sumo y eterno sacerdote vence, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo tienta también con el placer. Mira, todos estos reinos del mundo son míos. Póstrate ante mí, adórame, que yo te daré todos estos reinos, todos estos placeres. No tentarás al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y servirás. Y tampoco el Señor se dejó vencer por la tentación del placer a la cual nos vemos sometidos nosotros constantemente. Te daré todos los reinos del mundo, póstrate ante mí. Y así sucesivamente. Lo lleva también el demonio a una parte elevada y le dice: tírate, que el Señor ha dicho que mandará a sus ángeles para que te rescaten. Y así lo decía la palabra de Dios. Cristo la conocía muy bien. El Salmo 91, no permitirá que tu pie tropiece. Y es verdad que Cristo se tenía que tirar al abismo para ser rescatado por Dios y por sus ángeles, pero no en ese momento, ni de esa manera. Es cuando nosotros nos dejamos llevar por la impaciencia,
por querer hacer las cosas aún de Dios a nuestra manera. Y nos lanzamos temerariamente, desafiando y tentando a Dios. Es que tiene que ser así, de esta manera. Es que yo me tengo que curar ya. Es que esta enfermedad ya mañana tengo que amanecer con ella. Y lo declaro en el nombre de Cristo. Pero antes de declararlo en su nombre, tienes que preguntarle si es su voluntad y si eso es lo que quiere. La tentación constante a la que nosotros nos vemos sometidos, porque no contamos con el querer de Dios. Por eso me abriste el oído y yo dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es verdad que se tenía que tirar al abismo, y en Getsemaní, cuando se dio cuenta cuál era ese abismo, el abismo era ser entregado en manos de los hombres, ser traicionado por sus íntimos, ser juzgado por las mismas autoridades religiosas y espirituales del pueblo de Israel, ser entregado en manos de la justicia romana, para ser matado, condenado a muerte y asesinado injustamente. Ese era el abismo que quería el Padre que se lanzara. Y todo esto lo hizo Cristo como sumo y eterno sacerdote. Sumo porque tiene poder. Sacerdote porque es el único capaz de escuchar atentamente la voluntad de Dios y cumplirla. Por eso a nosotros nos participaron esta gracia del sacerdocio de Cristo en el bautismo. Y Cristo termina triunfando haciendo la voluntad de Dios. Porque no fue a hacer las cosas a su manera, ni en el momento en que a Él le parecían, sino a la manera de Dios y en el momento en que a Dios le parecía. La gran tentación que tenemos los cristianos hoy es hacer las cosas, incluso hasta en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo y en nombre de Cristo, a nuestra manera y en el momento en que nosotros queramos. Y cuando intentamos hacer las cosas así, fracasamos y nos estamos rebelando contra la voluntad de Dios. Por eso San Pablo dice que nosotros los cristianos nos alegramos hasta en las tribulaciones, porque la tribulación engendra la paciencia. Cuando a nosotros nos viene alguna tentación o alguna tribulación, la primera tentación que a nosotros se nos viene es querer salir corriendo y buscar la comodidad, lejos de ser probado de cruz, nada que tenga cruz. Y esa es una de las tentaciones más graves contra la voluntad de Dios. Si por seguir al Señor aquí me voy a crear un problema o me voy a ganar una tribulación, no, la esquivamos. Y a veces hasta nos falla el subconsciente porque terminamos aislándonos de eso. Y la gente cree que está haciendo mucho bien. Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas. Me abriste el oído y yo dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Y si esa es la manera de Dios? ¿Y si ese es el querer de Dios? ¿Y si ahí se encuentra verdaderamente tu felicidad y tu salvación? Por eso hay gente que no termina encontrando la paz de Dios, ni el gozo de Dios, ni la fortaleza de Dios, y cada vez está más arruinada, porque le esquiva a lo que verdaderamente le salva. Y por eso en el sacerdocio común que a nosotros se nos participó en el bautismo, la primer garantía que tenemos en la vida cristiana, y sabemos que lo que primero se va a presentar ante nosotros es la cruz, porque sin cruz no hay resurrección. Hay gente que cree que se va a librar del pecado escondiéndose en huecos o en cuevas, como si la tentación del pecado estuviera en lugares, en espacios. La primer tentación de pecado está dentro de nosotros, en nuestra misma naturaleza y debilidad. Por eso la fiebre no está en las sábanas, ni en las cobijas, ni en los lugares, está dentro de nosotros. Y lo primero que tenemos que vencer con la gracia que el Señor nos dio en el bautismo, creyendo en ese poder con el cual Dios nos fortaleció, es nuestra propia carne,
nuestra propia condición. Porque es que allí es donde se da la batalla más grande. Y no es escondiéndonos. Hay gente que llega a la vida sacerdotal y llega a la vida consagrada y hasta al matrimonio por refugio, por escaparle a la cruz, por escaparle a la prueba. Por eso hay tantos matrimonios fracasados hoy. Uno escucha de personas que encontraron la oportunidad de volarse de la prueba en su casa, en su hogar, y de las dificultades que allí habían, casándose. Pero no por vocación, ni por darle gloria a Dios, ni por ayudarle a Dios en la salvación de los hombres, sino por huir. Y por eso esas personas viven, lamentablemente, si no asumen esa cruz dentro del camino del Señor, dentro de un fracaso. Hay gente que resulta en la vida religiosa, en los conventos, por huir de sus dificultades, de las pruebas que hay afuera, económicas, sociales, familiares, y salen corriendo de huida. Y cuando entran a la vida consagrada y comienzan a vivir la vida consagrada, se encuentran una prueba más terrible que la que tenían antes. Y dicen, Dios mío, ¿yo en qué me metí? Si yo hubiera sabido que esto era así, no lo hubiera hecho. Porque siempre que le esquivamos a la prueba y le esquivamos a la cruz, resultamos metiéndonos en cosas que no debíamos estar metidos. Por eso uno tiene que preguntarle al Señor. El que siente la emoción de una vida matrimonial tiene que orar mucho, muchísimo, y preguntarle al Señor si eso es lo que Él quiere, porque tú me abriste el oído, y por eso no quieres sacrificios ni ofrendas, me abriste el oído para hacer tu voluntad. El que va a entrar a la vida consagrada y tiene la emoción tiene que preguntarle al Señor si esa es su voluntad, si eso es lo que quiere, porque a uno no lo salva ni el casarse, ni el hacerse de religioso. Y lo mismo en la vida sacerdotal. Hoy hay más de un sacerdote fracasado, más de uno en la vida sacerdotal, que ni siquiera fue llamado a esto, pero vive como sacerdote, y es sacerdote. Porque muchos terminaron cayendo en la vida sacerdotal por refugio, por huirle a las pruebas. Y entraron a la vida sacerdotal y válgame Dios. A mí me impacta mucho, y el Papa Francisco lo ha dicho, cómo la enfermedad del clericalismo nos hace tan ciegos. Hay gente que cree que la vida sacerdotal es color de rosa, ¿sí? Y le hacen creer esto a los pobres muchachos. Y los hacen meter a un seminario y los hacen ilusionar con el sacerdocio, haciéndoles creer que ese es el triunfo y la meta. Ay, ¿cuándo es que va a ser sacerdote? Es que yo hasta me lo he soñado y me lo he imaginado así. Cuando yo, antes de ser sacerdote, pero muchísima gente, no crean que algunos se sentirán aludidos con esto que voy a decir, pero eran muchos que se me acercaban. A mí Dios me dio una gracia, porque se la pedí en unos ejercicios ignacianos, y fue la santa indiferencia ante el sacerdocio. Yo no lo busqué. Yo dije, si eso se da y es la voluntad de Dios, que se dé en el tiempo de Dios. Gracias a Dios, en lo que llevo de sacerdocio, nunca he tenido una tentación, nunca, de si yo era llamado a esto. No la he tenido. Por ahí a mí el diablo no me ha tentado. Porque yo no lo busqué. Yo le dije, Señor, si me quieres para el sacerdocio, tú lo realizarás. Y si no, pues tampoco hay problema. Porque descubrí que lo más importante de la vida cristiana es la dignidad que se me había dado en el bautismo, ¿sí? Y entonces algunos me decían, padre, es que yo me lo soñé a usted, yo tuve una visión, usted vestido con ornamentos, ¿sí? Y como pues a mí el Señor ya me había blindado el corazón, y digo, Señor, si eso llega, nunca se me despertó la ansiedad, nunca. Si me lo dan bien y si no, de hecho, mi proceso formativo fue muy curioso, ¿sí? Porque a mí me mandaron a estudiar filosofía y terminando filosofía la comunidad me pidió que parara todo el proceso formativo al sacerdocio, y no por persecución, porque la voluntad de Dios era así, ¿sí? Me dijeron, no siga estudiando, véngase a ayudar aquí a la formación, y yo tranquilo me vine, a mí eso no me dio sufría más la gente que yo, ¿sí? Ay, padre, me cogían y me pegaban, me decían, ay, Omitar, tranquilo que algún día va a llegar al sacerdocio. Yo por dentro decía,
Yo no necesito llegar al sacerdocio para ser feliz. Yo soy pleno con la vida que el Señor me regaló como hijo suyo, como religioso. Y la gente me miraba con esa lástima, Omítar, yo sé que algún día usted... Y llega uno al sacerdocio, la gente me pregunta, padre, ¿qué es lo que más le ha impactado a usted? Lo que más lo ha tocado en estos cortos años de vida sacerdotal. La experiencia más fuerte que yo tengo hoy, la sigo teniendo, y cada vez más fuerte, es la debilidad humana. Yo nunca en mi vida, nunca me había sentido tan débil como ahora que soy sacerdote. Y eso a mí me da mucha alegría, por varias razones. Primero, porque tanta miseria que el Señor me permite ver al contemplar la grandeza de lo que hay dentro de mí, que no es mío, que es la pureza y la santidad, y lo miserable que yo soy ante esa santidad de Dios, que está en mí, no por mí, sino por Cristo sacerdote, porque eso lo hace sentir a uno, hay veces, no es bonito. No es bonito porque es como si te dejaran desnudo del todo y te vieras como es. Porque el sacerdocio de Cristo es santo, puro. Y está metido en una miseria que tiene sombras, fealdad, ¿sí? Que soy yo, mi condición de Omar, ¿sí? Y eso asusta, pero ya aprendí qué debo hacer. Que no debo dejarme asustar, sino lanzarme a los brazos misericordiosos del amor de Dios, que es lo único que sostiene. Porque si no fuera así, ya me hubiera vuelto loco, y no sería capaz de soportarlo. A muchos sacerdotes, por eso el sacramento de la Eucaristía nos confronta tanto. Son sobre todo sacramentos, el ejercicio en el sacramento de la Eucaristía y de la confesión. Yo me imagino por eso que hay sacerdotes que no les gusta mucho confesar, porque eso lo confronta a uno. Lo confronta y muy fuertemente. Lo confronta a un nivel que uno, Dios mío, o sea. El sacerdocio mismo le está exigiendo a uno un nivel de santidad que uno no la posee. Y eso es confrontante. Y entonces alguien me decía, se asustó cuando le dije esto, padre, ¿por qué dice eso? Y le dije, vea, eso es como cuando cogen una hormiguita y la ponen a cargar 25 toneladas. Y eso que el ejemplo todavía es cojo, ¿sí? Porque este es un misterio más grande. Móntele 25 toneladas a una hormiga. Es imposible. Si no fuera por la gracia y el amor de Dios, uno se revienta inmediatamente. Y hay sacerdotes que les da miedo esta confrontación. Por eso es mejor vivir el sacerdocio de cualquier manera para no entrar en esta... Porque eso, si uno no está aferrado al Señor en la oración, pidiendo constantemente su misericordia, uno se termina enloqueciendo. Son dos extremos. Si no se aferra a la misericordia del Señor, termina enloqueciéndose, o el otro extremo, viviendo lo más mediocremente que se pueda para no tener que confrontarse con esa realidad. Y por eso hay sacerdotes que viven afuera, sí. Nada que los confronte con su realidad, sí. Eso es un escape continuo. Y así sucede en las demás vocaciones. La vocación del matrimonio es una posibilidad del ejercicio del sacerdocio común. Y hay esposas y esposos que no quieren confrontarse con esa realidad que asumieron y buscan escapes, ¿sí? Son dos extremos, y ese extremo es dañino igual que el otro, ¿sí? De uno desesperarse. Aquí lo que hay que hacer es asumir la realidad desde el amor infinito de Dios, porque la gracia es superior a la debilidad.
Hay religiosos y religiosas que también son buscando escapes, sí. Activismo. Entre más activismo haya, menos me confronto con mi realidad de religioso y de religiosa. Y entre más entretenido esté por ahí por fuera, mejor. Y la gente no sabe que se está haciendo mal. Porque el día que quedes ante el juicio de Dios, se va a ver todo eso. Todo va a quedar a la luz, ¿sí? Y si no lo soluciona rápido con el amor de Dios, ahí sí va a ser peor. ¿Ustedes creen que el purgatorio qué es? Es la purificación de los sentidos, de todo esto. Nuestros hermanos del purgatorio están constantemente ante esta realidad, con una situación muy dolorosa, una realidad muy dolorosa, que ya no pueden hacer nada por sí mismos. Esperan lo que nosotros hagamos por ellos. Nosotros todavía podemos hacer, venir a la Eucaristía, buscar la oración. Ellos no. Por eso no le huyamos a la realidad de la cruz, ni tampoco nos desesperamos. No son ninguno de los dos extremos, ni huirle ni la desesperación. Hay que asumirla con la fuerza del Señor, como lo hizo Cristo, y hoy nos lo dice el libro del profeta Isaías. No eran nuestros pecados, no eran sus pecados, eran nuestras rebeldías, y sin embargo Él las acogió, las asumió con paciencia, y abandonado en el poder del Señor. Nosotros los cristianos no queremos comprender. Una de las cosas que a mí más me impacta en estos pocos años de ejercicio sacerdotal es el nivel de dureza al que hemos llegado. Nos resistimos, pero con hasta tal punto que la gente sabe cómo está terminando hoy. Está terminando en una descompensación psíquica al nivel más alto, porque está batallando con lo que es real, con lo que es natural, no lo quiere asumir. Y cuando uno no quiere asumir una realidad y se pone a pelear contra ella, uno termina desgastado psíquica, física y hasta espiritualmente, porque lo poco que le quedaba de fe se le muere. San Doreto de Gaza, un padre del desierto, tiene una conferencia que dice, hay que vivir las tentaciones con acción de gracias y sin turbación. La única posibilidad que tenemos nosotros para salir victoriosos, porque ya nos capacitaron para ello, con el sacerdocio común que se nos dio en el bautismo, es asumir la realidad de que estamos ante la prueba y que hay que asumirla, como Cristo la asumió. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese es el ejercicio del sacerdocio. Aquí estoy. Vino esta prueba, Señor, aquí estoy. Tengo la prueba ante mí de mi vocación y lo que implica la realidad de mi vocación en el caso mío sacerdotal, que implica todo eso, implica persecución, implica tribulación, implica insulto, implica desprecio, implica rechazo. Hay que decir, San Ignacio de Antioquía dice una cosa impresionante, dice, las bestias me rodean y entre más bien las trato, más furiosos se ponen contra mí. Y dice una cosa muy linda, sin embargo, yo me merezco todo esto, porque tan grandes han sido mis culpas y pecados, que ni siquiera con esto alcanzo a repararlos. La actitud para ver estas cosas. Alguien me decía, padre, mire cómo están hablando de usted, todo lo que dicen, porque yo me doy cuenta. Yo termino dándome cuenta sin buscar, sí. Y de donde menos pienso, sí. Y yo le decía a alguien, mira, ¿tú qué crees que esté anhelando mi ego en estos momentos? ¿Qué crees que anhela mi ego? Y me dice, pues padre, pues que lo feliciten, que lo aplaudan, que le digan que muy bueno, que excelente, como está predicando, sí, como está. No, que eso es excelente, sí.
que usted es, mejor dicho, un instrumento de Dios. Le dije, sí, eso anhela mi ego. Eso quiere mi ego. Y yo le preguntaba a esta persona, ¿tú para qué crees que me sirva eso a mí? Padre, para que se pierda. Así me cueste, yo tengo que ver eso, es un regalo. Y yo le doy gracias a Dios, todos los días le doy gracias a Dios por esas personas, por las que conozco y por las que no conozco. Se las agradezco al Señor. Porque son una bendición. Ellos no se dan cuenta que Dios está trabajando. Imagínense que Dios dijo que iba a endurecer el corazón del faraón para poder manifestar su gloria en el pueblo de Israel. A Israel le dijo, voy a utilizar al rey de Asiria para purificarte. Dios tiene el control de todo, es omnipotente. Y si Dios me permite y nos permite esas cosas, es un regalo porque nos conviene. San Pablo dice, mirando esta realidad así en la carta a los Romanos capítulo 8, todo contribuye para el bien de los que hagan a Cristo. Pero si yo me voy a buscar a estas personas a decirle, venga, no es así, venga, no me trate así, me estoy perdiendo una gracia. Me la estoy perdiendo. Por eso el Señor le decía al pueblo a través del profeta Isaías, no hagas pactos con nadie. Abandónate a mi gracia y a mi ayuda, que yo te voy a sostener. Cuando uno se resiste a aceptar lo que a uno lo bendice, le va muy mal. Y el rey no le hizo caso al profeta. Eso le pasó a varios reyes. No le hacían caso a los profetas y les iba más mal. Porque miren mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, como no abrió la boca para hacer pactos, ¿sí? Cayó y asumió. ¿Qué le pasó al final? Y él lo exaltó sobre todo nombre y le dio autoridad sobre todas las cosas. San Pablo lo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. La gente quiere amar a Cristo y quiere vivir la vida cristiana, pero a su manera, no a la manera de Dios, que es lo que nos santifica. ¿Quién quiere pruebas? Entonces a mí me dicen, padre, deje de predicar así y verás que nadie vuelve a hablar de usted. ¿Y saben por qué yo no creo eso? Porque el primerito que me lo dijo, el primerito que me lo dijo antes de empezar a predicar con las homilías, fue el diablo. Me dijo, si no hablas, yo te dejo tranquilo. Pero si te pones a hablar, literal, y lo he comprobado, ¿sí? Lo he comprobado. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y lo que Dios nos pide. Allá tenemos que asumir nuestra situación. Yo no voy a decir que a mí no me cuesta, claro, pero ese es el ego, que se me sale ese monstruo por dentro que le gusta la vanidad, le gusta lo fácil, lo cómodo. Y como mis constituciones me dicen que no es así, que es a través de la humildad y la humillación. Entonces, pues yo veo clara la voluntad de Dios, porque son unas constituciones que nos aprobó la Iglesia. Y cada vez que yo veo esto, entonces me voy a mis constituciones y a mi fórmula de profesión. Y vuelvo y renuevo mi fórmula de profesión. Cuando el ego rechina y no quiere, ¿sí? Las esposas y los esposos deberían hacer eso. Cuando les estalla, vuelvan a hacer el consentimiento. Yo te recibo a ti como mi esposo y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en la prosperidad y en la adversidad, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Y verás, para que vean cómo le rechina por allá por dentro ese ego.
y el demonio patalea. Yo le digo mucho a las religiosas, a los religiosos, vea, cuando tengan crisis de vocación, y sobre todo nosotros los religiosos tenemos un problema muy serio con la obediencia, ¿sí? No crean, eso es todo el mundo, pero como venimos con esos vicios, eso se nota en la vida consagrada, ¿sí? A la vida consagrada llega gente muy herida, llegamos todos, yo el primero. Y el primero que nos muestre como superior, ese es el que va a chupar, ¿sí? Sin hacer nada, solamente porque está prestando un servicio. Porque todo lo que tenga signo de autoridad, eso hace rechinar el ego, ¿sí? A mí me pidieron prestar un servicio un tiempo y me dice una vez la madrecita, ¿cómo te sientes, mijito? Y le dije, nuestra fundadora, y le dije, madre, esto ahora sí va a empezar mi purificación, ¿sí? Prometo serte fiel todos los días de mi vida. Pero eso funciona, yo lo hago, ¿sí? Cada vez que viene la tentación, ya Satanás como que le fastidia eso. Porque apenas veo que va a venir, me arrodillo y hago la fórmula, si puedo arrodillarme, me la sé de memoria, entonces la hago, ¿sí? Y lo primero que hice, cuando nombraron a nuestro superior, le dije, recíbame, me hace un favor, usted me recibe los votos. Al otro día, ¿sí? En tus manos. Nuestro padre se llama Carlos Mario, en tus manos, padre Carlos Mario, apenas me va a venir atento, y desaparece. Eso es como el diablo le tiene un miedo. La fórmula de profesión es como un exorcismo, ¿sí? Y ya llega la paz, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Los sacerdotes, a mí me da pesar de los sacerdotes, cómo hablan de sus superiores, pero son puras heridas porque usted los ve borbollando amargura, pura amargura, veneno, enfermedad. Uno no puede dejarse envenenar el corazón. Yo cuando escucho críticas, me voy escabullendo, sí, porque eso envenena. Por eso Santiago dice que la lengua en el creo que es capítulo 2 de Santiago, dice la lengua es lo más mortífero que hay, es un venenosísima. Salga corriendo, ¿sí? Entonces nosotros nos resistimos a asumir nuestra responsabilidad en la vocación, el ejercicio del sacerdocio común que recibimos, y en el caso mío el ministerial. ¿Yo para qué me voy a poner a buscar otra cosa como a que la gente me alabe, me aplauda, si no fue a eso que me llamaron? Aquí el Papa Pío II en la Mediator Dei nos recuerda a los sacerdotes cuál es el oficio nuestro. Dice, les exige a sí mismo que asuman, en cierto modo, la condición de víctimas. A mí en el ministerio, a ustedes en el sacerdocio común. Y la gente no quiere ser humillada. Y la gente no quiere ser despreciada por seguir a Cristo. Y hoy muchos católicos, muchos haciendo pactos con el mundo, a un sacerdote le dicen, vas a predicar en YouTube, ya sabes que no puedes decir estas palabritas. Listo, yo las omito para que me dejen predicar. No queremos asumir. No queremos asumir que a uno lo calumnien. A mí me decía mi director espiritual, Omitar, ya te ha tocado vivir cositas, yo tengo 90 años, pero a ti ya te va tocando, ¿sí? Miren el Padre Pío, pero cosas tremendas, ¿sí? Leí yo en una biografía del Padre Pío que lo intentaron calumniar por todos lados, ¿sí? Le pagaron a 2 mujeres para que se fueran a confesar con un sacerdote muy distinguido en Roma, que tenía una buena imagen del Padre Pío y mandaba gente allá a peregrinar. Y la mandaron a confesarse con ese sacerdote, a decirles que habían tenido relaciones sexuales con el Padre Pío. Y en confesión, ¿para qué? Para dañarle el corazón a este sacerdote. Y desde eso este sacerdote dejó de mandar gente allá a peregrinar.
El diablo es tremendo, pone a ver cosas donde no las hay. A mí me dicen, padre, es que usted esto, y yo me haces un favor, me traes las pruebas. Me quedo calladito y digo, me trae las pruebas. Y nadie las trae. Me han denunciado con mis superiores. Yo digo, yo no tengo problema, pues las pruebas, sí. Le decía a alguien, a mí que me da pesar de esas pobres almas que se están ensuciando, dejando entrar veneno, porque se están dañando y dañan a otros. Y no saben el daño tan grande que le hacen a sus almas. Y a mí, pues para mí eso es un beneficio, un regalo grandísimo del Señor, una oportunidad, porque yo tengo que purificar tantas cosas, tanto que yo ofendí al Señor en el pasado, tengo que purificar. Eso es una bendición. Y todos tenemos que asumir esa condición de la reparación. Es que nuestros pecados fueron tan graves que lo único que hace Dios es darnos la oportunidad de reparar. Y que si no me comprenden, no me entienden, mejor, Señor, qué bueno porque es que tú lo asumiste, Señor, y a ti no te tocaba. Eran mis rebeldías y mis culpas. Hoy, en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, debemos profundizar en lo que significa el ejercicio del sacerdocio, tanto ministerial como común. Esta fiesta no es para que a nosotros los sacerdotes cojan y nos tiren tapetes de rosas, ¿sí? Y nos den regalos materiales para que nos ayuden a asumir la vocación a la cual el Señor nos llamó. Para parecernos a Él y cómo es nuestro sumo y eterno sacerdote, cómo vivió. Y por eso lo digo, así me cueste, porque yo sé que el diablo me las cobra, pero no importa, ¿sí? Nosotros necesitamos asumir nuestra vocación, haciéndonos víctimas con la víctima. Humillaciones, ultrajes, desprecios, calumnias. Y ojalá sea una configuración plena con el Señor. Nuestra fundadora, cada que me daba la bendición, me decía, mijito. Antes de ser sacerdote me daba la bendición, me dijo, mijito, que siempre hagas la voluntad del Padre. Cuando me ordenaron sacerdote, me daba la bendición y me decía, mijito, que seas otro Cristo. Y me miraba y me decía, qué responsabilidad, parecerme a Cristo. Alguien me dijo, padre, ya sabe lo que está saliendo, una persona quien aprecio mucho me dijo, ya sabe lo que está saliendo por ahí en los juegos. Yo le mandé, pero yo no había alcanzado a mirar. Y me dijo, uno de los retos en ese fuego es odiar a los sacerdotes y matar. Yo, ay, qué bueno, ¿sí? Para nosotros los sacerdotes, qué oportunidad, ¿sí? Porque es que nuestro sumo y eterno sacerdote murió, ¿sí? Por nosotros, y asesinado por nosotros. Y por eso San Ignacio de Antioquía, mientras se dirigía al martirio, les decía a sus fieles, no le vayan a pedir a Dios que me libre, estoy ansioso de que las fieras me devoren, quiero ser trigo molido, pasto triturado por ellos, por Cristo. Y le estoy pidiendo, ojalá se llenen esas fieras de rabia y me mastiquen, me devoren. Que no vaya a pasar como ha pasado con otros, que las fieras se asustan y no les hacen nada. Yo no quiero eso. Y yo las quiero incitar para que vengan y me trituren. Padre, vamos a pedirle al Señor para que lo libre de eso. No. Eso es tentar a Dios. Es que yo tengo que parecerme al Señor, ¿sí? Y quiero parecerme a Él porque yo quiero llegar al cielo. Y para llegar al cielo, yo sé que mi ego por dentro se resiste. Y que el diablo me cobra estas, pero no importa, ¿sí? Todo eso me sirve para bendición, ¿sí? Nuestro sumo y eterno sacerdote, ¿cómo ejerció su sacerdocio? Ahí está Isaías 53. Un cristiano verdadero, ¿cómo vive su vida cristiana y su sacerdocio común? Isaías 53. El Salmo 40. Lucas 22. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. A ver, que levanten la mano los católicos
que hoy quieren ser triturados, vueltos nada, por serle fiel al Señor. Ay, no, Padre, eso no. No, la vida cristiana no es así, es de éxito, es de prosperidad, Padre, de triunfo, de honores. No, eso no se llama vida cristiana. Eso se llama vida mundana, disfrazada de cristianismo. Se llama vida pagana, disfrazada de catolicismo. Miren la palabra de Dios. Miren cómo han vivido los santos y cómo han muerto los santos. Nuestra fundadora, yo fui testigo de dónde le salía toda esa alegría a una mujer perseguida, calumniada. Yo fui testigo, a mí me intentaron dañar el corazón más de una vez. Y yo viendo una santa al nivel más elevado, ¿sí? No crean, nuestra madre Alicia vivió la persecución también, y a los que estuvimos cerca de ella nos tocó ver cómo la asumía, con alegría, con paz, perdonando, amando. Y a quien más duro le tiraba, ella con más bondad le trataba. Eso era una cosa impresionante. La vida cristiana no se vive comiendo papitas y tomando Coca-Cola, ¿sí? Dice San Ignacio de Antioquía que la vida cristiana no se vive a partir de la persuasión. Hay gente que habla bonito y mucho, sí. Tiene unos discursos poéticos, teológicos, sacerdotes, teólogos, predicadores, y hablan poéticamente, ilusionan a la gente, la adoctrinan, ¿sí? Utilizan las peripecias psicológicas para entusiasmar los sentimientos de la gente con triunfalismos, pero nada de realidad cristiana. Y la gente detrás, como la gente hoy está tan llena de miedo, donde les propongan triunfalismos temporales, allá ahí se esconde la gente. Qué pesar. Se están escondiendo, allá les va a caer el chaparrón más fuerte, ¿sí? Por no asumir la realidad de la vocación cristiana. Porque hay mucha persuasión verbal, la persuasión se manifiesta en el lenguaje. Y usted encuentra predicadores persuasivos al nivel más alto, convencen, pero no transforman las vidas. Y dice San Ignacio de Antioquía que el cristianismo no se vive con persuasión, se vive con un alma grande. Por eso el Señor no se asusta cuando unos discípulos que habían creído en San Juan 6, habían creído en Él, muchos lo estaban siguiendo después de la multiplicación de los panes. La gente quedó fascinada, le hizo carrera, ¿sí? Le hizo carrera. Eso es como la gente que le gusta buscar donde hay mucho milagro y espectáculo, y hacen carrera y viajes, ¿sí? Y a Jesús le dijeron, ustedes me buscan, pero ustedes no han entendido, y comienza el discurso del pan de vida. Y dicen, no, este lenguaje es demasiado duro, nos entusiasmó y ahora nos está hablando así, y comenzaron a irse. Y los dejó ir. Jesús no les dijo, venga, no se vayan, les voy a hablar más suavecito. Así muchos en la iglesia hoy, no, hablemos suavecito. A mí vienen y me han dicho en el confesionario de una manera elegante, me dicen, padre, no hable así. Vea, padre, hablemos de esta manera, así. Yo me quedo calladito. Y yo por lo menos escucho, y vengo y le pregunto a Jesús, le digo, Jesús, ¿qué piensas de eso? Me dice, no, hijito, si te callas, yo te voy a pedir cuentas. Entonces, la vida cristiana no es así. Pidámosle al Señor esa gracia y no nos vamos a arrepentir nunca. Porque hay mucha gente así, que presenta un cristianismo falso, que no es real, una forma de vivir la fe católica que no es real, ¿sí? Pidámosle al Señor esa gracia. Por eso también nos dice la palabra del Señor que tenemos que tener firmeza y valentía y una fe muy fuerte para no dejarnos llevar de todo eso, porque hay gente así. Y tenemos que asumir nuestra realidad en la vocación cristiana a la cual el Señor nos ha llamado, abrazando la cruz, no con nuestras fuerzas, sino con la gracia del Señor.
porque este mundo odia al cristianismo, no quiere el evangelio, y este relativismo ya se ha metido dentro de la iglesia. Oren mucho por nosotros los sacerdotes, para que el Señor nos despierte, por la vida consagrada, para que el Señor nos despierte, por los matrimonios que hicieron ese compromiso ante Dios y ante la iglesia, y que tienen una responsabilidad tan grande con todos nosotros, para que despertemos, y por todos los bautizados para que despertemos. Estamos en un momento de gracia, de mucha gracia, y la fuerza del Señor siempre nos sostendrá, y es algo de lo que nunca nos vamos a arrepentir, porque allí está la alegría, allí está la paz, allí está la fortaleza del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa